definición del momento de un vector que habíamos visto anteriormente y denotar mediante R el vector de posición de P o de la partícula P, se escribe lo siguiente, donde HO, que es igual a la cantidad de movimiento angular de la partícula a un punto O al origen, es igual al vector de posición producto cruz o cruz, la masa por la velocidad. Se tiene que HO es un vector perpendicular al plano que contiene el vector de posición, es decir, este. HO siempre va a ser perpendicular al vector de posición y de la masa por el vector mv, que es la masa por la velocidad, y de magnitud como sigue, donde HO es igual al vector de posición por la masa por la velocidad por el seno de phi, el seno de phi correspondiente a este mismo, este que aparece en la figura 12.2. Este phi es el ángulo entre el vector de posición y el vector mv, que corresponde a la masa por la velocidad. Y el sentido de HO puede determinarse a partir del sentido de MB, aplicando la regla de la mano derecha. La unidad de cantidad del movimiento angular se obtiene al multiplicar las unidades de longitud y de cantidad de movimiento lineal, algo que habíamos visto anteriormente. Con las unidades del sistema internacional se tiene lo siguiente, donde la masa por kilogramo por metro sobre segundo es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo. Esto en el sistema, es en el sistema internacional, y en el sistema inglés queda que es pie por libra por segundo. Al descomponer los vectores de posición y la masa por la velocidad en componentes y aplicar la fórmula 310 que habíamos visto al principio en estática, tenemos que HO es igual a el producto cruz, la que habíamos visto en X, Y Z, corresponde a estos valores. Y al resolver se tiene que Hx es igual a la masa por Y por BZ menos Z por BY, etc. Así para Hx, Hy y Hz. Y de aquí, de acuerdo, en el caso de una partícula que se mueve en el plano XY, se tiene que Z es igual a la velocidad de Z y este es igual a 0 y las componentes h de x y h de y se reducen a 0 de tal modo que la cantidad de movimiento angular es perpendicular al plano XY. En ese caso se define por completo mediante el escalar siguiente, donde HO, que es la cantidad de movimiento angular, es igual a HZ, y esto es igual a la masa por X por BY menos Y por B de X, que será positivo o negativo de acuerdo con el sentido en el cual se observa la partícula que se mueve desde el origen. Si se recorren a coordenadas polares, se descompone la cantidad de movimiento lineal de la partícula en las componentes radiales y transversales. Es decir, lo que se muestra en esta figura. Tenemos el vector mb y al descomponerlo en sus vectores radiales y transversales, nos queda lo siguiente. Y se describe que HO es igual a el vector de posición por el vector mb por el seno de phi, o lo que es igual a el vector de posición por la masa por la velocidad tangencial. Para recordar que la velocidad de teta es igual al vector de posición, pero no es la velocidad de teta, es la velocidad transversal. Al recordar que la velocidad transversal es igual al vector de posición por la derivada de teta con respecto al tiempo, tenemos que HO es igual a masa por el radio al cuadrado por la derivada de teta con respecto al tiempo. Es decir, todas estas ecuaciones van a ser de uso. Y ya posteriormente, a continuación, definido lo anterior, se puede calcular la derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular HO de la partícula P que se mueve en el espacio. Al derivar ambos miembros de la ecuación, de la 12, y recordar la regla de la derivación de un producto vectorial que habíamos establecido anteriormente, tenemos que HO, la derivada de HO con respecto al tiempo, nos queda esta cantidad, bueno, esta ecuación, y puesto que los vectores de velocidad y masa por la velocidad son colineares, el primer término de la expresión que se obtiene es cero y mediante la segunda ley de Newton, masa por la aceleración, que es igual a la sumatoria de fuerzas que actúan sobre P, si el vector de posición, producto cruz
sumatoria de fuerzas representa la sumatoria de momentos en O, de los momentos alrededor de O. De todo esto se simplifica de la siguiente forma, donde la sumatoria de momentos en el origen es igual a la derivada de HO con respecto al tiempo. Importante, esta ecuación que se acaba de definir resulta directamente de la segunda ley de Newton, que establece que la suma de momentos de O de las fuerzas que actúan sobre la partícula es igual a la razón de cambio del momento de la cantidad de movimiento o cantidad de movimiento angular de una partícula alrededor de O, en este caso del origen. Y aquí también tenemos otro estudio, otro tema de estudio, que son las ecuaciones de movimiento en términos de las componentes radiales y transversales. Algo que ya habíamos tocado durante el movimiento curvilíneo. Para ello hay que considerar una partícula P de coordenadas polares R y θ, que se mueve en el plano de la acción de varias fuerzas. Al descomponer las fuerzas y la aceleración de la partícula en las componentes radial y transversal, de acuerdo a la figura 1214, aparece aquí, es decir, estamos descomponiendo esa partícula P en sus componentes tangenciales radiales y transversales, es decir, la sumatoria de fuerzas radiales se encuentran en esta coordenada y en esta coordenada o en esta dirección la sumatoria de fuerzas tangenciales representadas por la letra teta. O lo que es lo mismo, esto es igual a, recordando que la sumatoria de fuerzas, de acuerdo al equilibrio dinámico, esto es igual a la masa por la aceleración radial y a la masa por la aceleración radial, transversal, perdón, es decir, m a teta. Y de aquí tenemos esto que habíamos indicado, que se muestra gráficamente. La sumatoria de las fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración radial. Lo mismo sucede con la sumatoria de las fuerzas transversales, que es igual a la masa por la aceleración transversal. Al sustituir la aceleración radial y la aceleración transversal, de acuerdo a las ecuaciones que habíamos visto en el movimiento curvilíneo, tenemos que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la doble derivada de R con respecto al tiempo, menos R por la derivada de teta con respecto al tiempo al cuadrado. Y también la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por R por la doble derivada de teta con respecto al tiempo, más dos veces la derivada de R y de teta con respecto al tiempo. Las ecuaciones anteriores pueden resolverse para dos incógnitas. Y es posible deducir la ecuación 1222, que es la sumatoria de fuerzas en teta, de la ecuación 1219 vista anteriormente, al recordar que la ecuación 1218 y notar que la sumatoria de momentos en O es igual al vector de posición por la sumatoria de fuerzas transversales. La ecuación 1219 produce lo siguiente, donde el vector de posición por la sumatoria de las fuerzas transversales es igual a la masa por el vector de posición al cuadrado por la derivada de teta con respecto al tiempo, la doble derivada de teta con respecto al tiempo, más dos veces el vector de posición por la derivada del vector de posición y teta con respecto al tiempo. Y después de dividir ambos miembros entre el vector de posición, queda la ecuación 1222, un poco más sencilla. Solamente eliminando el vector de posición. Bueno, algo que no vimos fue, bueno, aquí en esta fotografía, la 12.4, las fuerzas que actúan sobre una probeta utilizada en una máquina de centrifugado de alta velocidad pueden describirse en términos de las componentes radiales y transversales, es decir, durante su rotación, su movimiento rotacional. También un tema de estudio es el movimiento bajo una fuerza central, con lo que es lo mismo la conservación de la cantidad de movimiento angular. Cuando la única fuerza que actúa sobre la fuerza partícula P, la que está aquí, es una fuerza F dirigida hacia O o alejándose del punto fijo O, se dice que la partícula se está moviendo bajo una fuerza central y que el punto O se conoce como el centro de fuerza. Es decir, de acuerdo a esta figura 15. Entonces,
Puesto que la línea de acción de F pasa por O, se debe tener que la sumatoria de momentos en O es igual a 0. En cualquier instante, al sustituir la ecuación 12-19, vista anteriormente, se tiene que la derivada de HO con respecto al tiempo es igual a 0. Para todos los valores de T e integrar en T, se tiene entonces que HO es igual a constante. Y se concluye en consecuencia que la cantidad de movimiento angular de una partícula que se mueve bajo una fuerza central es constante, tanto en magnitud como en dirección. Al recordar esta definición de la cantidad de movimiento angular de una partícula, se escribe lo siguiente, donde el producto cruz del vector de posición con respecto al producto m por b es igual a HO y este es constante, de la cual se concluye que el vector de posición R de la partícula P debe ser perpendicular al vector de constante HO. Por consiguiente, una partícula sometida a una fuerza central se mueve en un plano fijo perpendicular a HO, y el vector HO y el plano fijo se definen mediante el vector de posición inicial RO y el vector inicial B0 de la partícula. Por conveniencia, se considerará el plano de la figura coincide con el plano fijo del movimiento, es decir, de acuerdo a esta misma figura, la 2C6. Y puesto que la magnitud HO de la cantidad de movimiento angular de una partícula P es constante, el miembro del lado derecho de la ecuación 12.3 debe de ser constante, por lo cual se escribe lo siguiente, donde el vector de posición R por el vector MB, seno de phi, es igual a eso mismo, pero el inicial, es decir, el vector de posición inicial por el vector M por B inicial por el seno de phi inicial. Esta relación se aplica al movimiento de cualquier partícula sometida a una fuerza central, puesto que la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre un planeta es una fuerza central dirigida hacia el centro del Sol. La ecuación anterior, la 1225, es fundamental para el estudio del movimiento planetario. Por una razón similar, también es fundamental para el estudio del movimiento de vehículos espaciales en órbita alrededor de la Tierra. No va a ser tema de estudio para este curso, sin embargo vamos a ver un problema más o menos para que sepan que existe una aplicación de este estudio es para hacer esos cálculos. De manera alternativa, al recordar la ecuación 1218, es posible expresar el hecho de que la magnitud HO de la cantidad de movimiento angular de la partícula P es constante al escribir lo siguiente. La masa por el vector de posición al cuadrado por la derivada de teta con respecto al tiempo es igual a HO y este es constante. O dividir entre m, denotar h minúscula el movimiento angular por la masa unitaria de HO sobre m. Esto nos queda que es el vector de posición al cuadrado por la derivada de teta con respecto al tiempo, y esto es igual a h. Y es posible, de este punto, dar con la ecuación 1227 obtenida anteriormente una interpretación geométrica interesante si se observa en la figura 1217 que tenemos en esta posición, en esta parte, que el vector radial OP barre un área infinitesimal de la diferencial de A, que es igual a un medio R al cuadrado, es decir, el radio al cuadrado de la derivada de teta, o de diferencial de teta. Conforme gira teta, es decir, este ángulo, conforme gira t un ángulo de diferencial de teta, y si se define la velocidad de área de la partícula como el cociente de la diferencial de A con respecto al tiempo, se nota que el miembro del lado izquierdo de la ecuación 1227, es decir, esta parte, representa el doble de la velocidad del área de la partícula. Por consiguiente, se concluye que cuando una partícula se mueve bajo una fuerza central, su velocidad de área es constante. Eso lo veremos próximamente. Y ya dentro del mismo tema de estudio, tenemos la ley de gravitación de Newton. Como se estudió anteriormente, lo que acabamos de ver, la fuerza gravitacional que ejerce el Sol sobre un planeta por la Tierra sobre un satélite en órbita es un ejemplo importante de la fuerza central. En esta sección se aprenderá cómo determinar la magnitud de esta fuerza gravitacional.
En su ley de la gravitación universal, Newton postuló que dos partículas de masa m mayúscula y m minúscula a una distancia de r, una distancia r, una de la otra se atraen entre sí, con fuerzas iguales y opuestas, F y menos F, dirigidas a lo largo de la línea que las une, la 12 y 18. De acuerdo a esta imagen resume lo que les comentaba. Tenemos dos masas dos cuerpos de diferentes masas y que las separa una distancia r y las atrae una fuerza igual pero opuesta. Y la magnitud común F de las fuerzas es igual a la fuerza igual a G por la masa del cuerpo 1, digamos, por la masa del cuerpo 2 sobre la distancia de entre ellas al cuadrado, donde G es una constante universal llamada constante gravitacional o constante de gravitación. Los experimentos indican que el valor de G corresponde a 66.73 más menos 0.03 por 10 a la menos 12 metros cúbicos por o sobre kilogramos por segundo al cuadrado en unidades del sistema internacional. No, aproximadamente 34.4 por 10 a la menos 9 pies a la cuarta sobre libras por segundo a la cuarta en las unidades del sistema inglés. Las fuerzas gravitacionales existen entre cualquier par de cuerpos, pero su efecto solo es apreciable cuando uno de los cuerpos tiene una masa muy grande. El efecto de las fuerzas gravitacionales es patente en los casos de movimiento de un planeta alrededor del Sol, de satélites que orbitan alrededor de la Tierra o de cuerpos que caen sobre la superficie terrestre, puesto que la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo de masa m localizado sobre o cerca de una superficie se define como el peso W del cuerpo y es posible sustituir el peso, que es igual a la masa por la gravedad, del peso por F, y el radio R de la Tierra por R minúscula, en la ecuación 1228, la que tenemos a la izquierda. Y de esto se obtiene lo siguiente. Entonces, como habíamos dicho, el peso es igual a la masa por la gravedad, y este es igual a G mayúscula, que es la constante universal de gravitacional, y por la masa del cuerpo 1 sobre R al cuadrado, mayúscula, por la masa del otro cuerpo. Lo que es lo mismo, la gravedad es igual a la constante gravitacional por la masa del cuerpo 1 sobre R al cuadrado, donde M mayúscula es la masa de la Tierra, en virtud de que la Tierra no es verdaderamente esférica. La distancia R mayúscula desde el centro terrestre depende del punto elegido sobre la superficie y los valores del peso y G variarán entonces con la altura o latitud del punto que se esté considerando. Eh, Otra razón de la variación del peso y la gravedad con la latitud es que un sistema de ejes unido a la Tierra no constituye un sistema de referencia newtoniano, algo que habíamos visto anteriormente. Una definición más precisa del peso de un cuerpo debe, por lo tanto, incluir una componente que represente la fuerza centrífuga debido a la rotación terrestre. Los valores de G a nivel del mar varían de 9.781 metros por segundo al cuadrado o 32.09 pies por segundo al cuadrado en el Ecuador o 9.833 metros por segundo al cuadrado o lo que es lo mismo 32.26 pies por segundo al cuadrado en los polos. Es decir, en los polos se ejerce una mayor gravedad que en el Ecuador. De este punto, la fuerza que ejerce la Tierra sobre un cuerpo de masa m ubicado en el espacio a una distancia r de su centro puede determinarse a partir de la ecuación 1228. Los cálculos se simplificaron un poco, ya que, de acuerdo a la ecuación 1229, el producto de la constante de gravitación G y la masa m de la Tierra puede expresarse como indica la ecuación 1230, donde la constante de la gravedad por la masa de la Tierra es igual a la gravedad por el radio de la Tierra, del centro de la Tierra. Esto al cuadrado, donde G y el radio R de la Tierra serán dados por sus valores promedio, donde son los cálculos o de la constante que utilizamos nosotros, que es la promedio para hacer los cálculos de ingeniería, donde en el sistema inglés es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado, perdón, el sistema internacional
Y el radio de la Tierra es igual a 6,37 por 10 a la 6 metros en unidades del sistema internacional. Y en el sistema inglés la gravedad es igual a, el promedio es igual a 32,2 pies por segundo al cuadrado. Y el radio de la Tierra es de 3.960 millas por 5.280 pies sobre milla. El descubrimiento de la ley de la gravitación universal se ha atribuido a menudo a la creencia de que luego de observar la caída de una manzana de un árbol, Newton reflexionó que la Tierra debe atraer la manzana y a la Luna de la misma manera. Si bien es dudoso que este incidente haya ocurrido en la realidad, sí es posible afirmar que Newton no habría formulado su ley si no hubiera percibido primero que la aceleración de un cuerpo que cae debe de ser consecuencia de la misma causa que la aceleración que mantiene a la Luna en su órbita. El concepto básico de la continuidad de la atracción gravitacional se comprende mejor en la actualidad cuando la brecha entre la manzana y la Luna se están llenando de satélites terrestres artificiales. Sí, un poco de historia. Y bueno, hacemos un problema básico, algo complicado debido a que vamos a utilizar, bueno, vamos a resumirlo, pero de aquí se tiene que integrar para poder obtener las ecuaciones del movimiento, la velocidad y la aceleración de este tipo de movimiento rotacional, más bien angular. Indica que un bloque B de masa m se puede deslizar libremente sobre el brazo de O hasta A, o el brazo OA, que se encuentra sin fricción, y que gira en un plano horizontal a razón constante de la derivada de teta con respecto al tiempo inicial. Si se sabe que B, es decir, el bloque B, se suelta a una distancia R0 de O, expresar como función de R dos cosas: la componente de la velocidad radial de la velocidad de B a lo largo del brazo OA, y dos, la magnitud de la fuerza horizontal F ejercida sobre B por el brazo OA. Lo primero que se hace es el diagrama de cuerpo libre. Lo que habíamos visto, tenemos en la sumatoria de fuerzas, en este caso solamente está girando hacia arriba, como indica el problema. Por ende, solamente, y como tiene un punto fijo en O, solamente se le está aplicando una fuerza en el punto B. Y este es igual a la masa por la aceleración. Como tenemos ahí justamente dos componentes, tenemos la masa por la aceleración radial y la masa por la aceleración transversal. Tenemos lo siguiente. Tendríamos dos ecuaciones dentro de ellas. Puesto que todas las otras fuerzas son perpendiculares al plano de la figura, la única fuerza que se muestra actuando sobre B es la fuerza F, que actúa perpendicular al brazo OA. De aquí, las ecuaciones de movimiento, al usar las componentes radiales y transversales, es decir, aplicando estas mismas fuerzas para tomarlas como referencia, podemos hacer la sumatoria de fuerzas radiales, que es paralelas a esta aceleración radial, es decir, acá, que serían todas las fuerzas radiales, y hacia arriba todas las fuerzas transversales, es decir, aquí sería teta, y abajo sería R de radiales. Eso sería y aquí tenemos que este es igual, como es en movimiento, no es igual a cero, es decir, no tenemos un equilibrio estático, sino estas corresponden a la sumatoria de fuerzas radiales es igual a la masa por la aceleración radial, y la sumatoria de fuerzas transversales es igual a la masa por la aceleración transversal. Para la sumatoria de fuerzas radiales, solamente tenemos una fuerza en esa misma dirección que se está aplicando. Perdón, no tenemos ninguna fuerza. En esta posición no tenemos ninguna fuerza. Todas las fuerzas radiales, no hay ninguna fuerza radial que se está aplicando. Entonces, esto es igual a cero más la masa por la aceleración radial,
esta sí se encuentra. Pero recordar que la aceleración radial es igual a la doble derivada de r con respecto al tiempo, menos r por la derivada de teta con respecto al tiempo al cuadrado. ¿Qué pasa con la sumatoria de fuerzas transversales? Esto es igual a la masa por la aceleración transversal. Y esto es igual a F, debido a que es la única fuerza que se está aplicando en esa posición, o en ese eje. Y esto es igual a la masa por la aceleración transversal. Y recordar que la aceleración transversal, de acuerdo a las fórmulas anteriores, es igual a la masa por R por la doble derivada de teta con respecto al tiempo, más dos veces la derivada de R con respecto al tiempo por la derivada de teta con respecto al tiempo. Aquí tendríamos dos ecuaciones, la 1 y la 2. Recordando que la componente de la velocidad radial de la velocidad, puesto que la velocidad radial es igual a la derivada de R con respecto al tiempo, se tiene lo siguiente. Se va a acabar. Cerramos para no perder el hilo, para continuar, por favor. Y nos volvemos a conectar.